¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a esta nueva aventura en el mundo del streaming que hemos denominado ¿Cuál es el punto? Una pregunta, sí, y es que de seguro a quienes van a estar acá en esta mesa se la ha escuchado en alguna entrevista, cuando a veces el entrevistado se quiere ir por las ramas. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Qué me quiere decir con eso? Esa es la esencia del nombre de este programa, donde vamos a conversar con periodistas de Chile. ¿Qué opinan del Chile que fue, del Chile actual y del Chile del futuro? ¿Por qué periodismo? Las comunicaciones y mucho, pero mucho más. Desde ya, ustedes síganos en todas, obviamente, nuestras redes sociales, @podcast cuál es el punto, nuestro canal de YouTube. Comenten, dennos like, todo eso va sirviendo para ir generando nuestra comunidad. Y hoy, en el capítulo de estreno, de verdad para mí, un honor que esté con nosotros. Una, pero larga y destacadísima trayectoria. Fíjense que a los 6 años pidió de regalo una máquina de escribir. Se lo voy a preguntar. Hija única, es periodista de la Universidad Católica de Chile. Una larga trayectoria en medios como Canal 3, actualmente en CNN. Para mí, insisto, un honor, un privilegio poder entrevistar a quien, para mí, quizás es la mejor entrevistadora de nuestro país. Matilde Burgos con nosotros en ¿Cuál es el punto? ¿Cómo estás, Matilde? Manu, muy bien, encantadísima de estar contigo, además sabiendo que es el capítulo de estreno, más punt le vamos a poner y sobre todo gracias por la presentación que me hiciste, así que muy honrada de estar acá. Muchas gracias, de verdad, para nosotros partir con una periodista de tu trayectoria, le da mucho valor a nuestro programa, donde yo decía un poco en la editorial, a veces estamos como sobrecargados de información y finalmente los periodistas tienen la labor, de cierta manera, de condensar eso y exponerlo a la ciudadanía. En eso has estado todo este tiempo. Así es, eso es lo que siempre me ha gustado, lo que me mueve y lo que yo creo que me va a seguir moviendo, así que aquí De seguro, vamos. porque cosas además pasan. Hay una pregunta que le hago a todos nuestros entrevistados y que es con lo que vamos a partir cada capítulo. Es bien amplia, pero creo que nos va a ayudar a aterrizar. ¿Por qué periodismo, Matilde Burgos? Porque, a ver, siempre las noticias estuvieron rondándome. Yo me crié con mi mamá y abuelos, entonces era una casa de adultos donde se leía el diario, se escuchaba la radio, se veían los noticiarios en televisión. Y a mí, curiosamente, me gustaba todo eso. Por eso que yo, como tú dijiste, Ujú. a los 6 años, bien Eso lo perna, escuché en una entrevista, es así. pedí, tal cual, Ya. pedí de regalo una máquina de escribir, porque esa era como la visión que yo tenía en esa época de lo que eran los periodistas, ya. Y lo que más me gustaba era que los periodistas estaban en lugares tan distintos y me gustaba ver las noticias. Fíjate que yo era chica, tendría 4 o 5 años, que vi en la televisión cuando eligieron a Juan Pablo II. ¿Ya? Y yo era 4 o 5. Y dije, pero esto yo ya lo vi, esto ya pasó. Y era porque un mes atrás habían elegido a Juan Pablo I. O sea, así, ese es como mi primer recuerdo de una noticia en que claramente había una referencia anterior. Y una atención Y de especial. una atención especial, pero no era una cuestión lejana, pero como era parte de la cotidianidad. Bueno, y después me fui encantando. Además, a mí me tocó vivir un periodo histórico, político de Chile bien especial, que ¿Eso fue fue acá en Santiago? sí, aquí en Ya. Santiago, que fue el fin, dictadura, fin de la dictadura, y que había una efervescencia distinta, que era muy estimulante también, y yo por lo menos quería estar donde las cosas estaban pasando. Entonces, eso me lo daba el periodismo. Y que las primeras, o el primer acercamiento, porque esto es como algo intuitivo quizá, fue en el colegio, qué sé yo, te gustaba escribir también, cosas así, o cómo fuiste llegando a finalmente decir, bueno, voy a estudiar periodismo, Es que lo dije siempre, siempre. sí, a pesar de toda mi familia, porque tampoco era que periodismo, y sobre todo pensando en que estábamos en dictadura, no era una carrera que fuera especialmente atractiva, porque los papás veían que era como peligroso, que Podía pasaban generar hasta temor. generaba hasta temor. Y claro, y ahora uno le va dando la vuelta al círculo y nuevamente está generando temor muchas veces por cómo ha ido dando vuelta y cambiando la sociedad. Hoy día los periodistas es una de las profesiones más amenazadas en el mundo y sobre todo en América Latina.
Pero bueno, empecé en el colegio me gustaba como participar, me gustaba estar como donde las cosas estuvieran pasando, Donde estén los hechos. donde estén los hechos. Yo estaba en un colegio que era de monjas, que era el Compañía María, que organizaba desde el 87, 88, una semana que, entre comillas, se llamaba la Semana de Temas Pastorales, pero Ok. era en definitiva semana política, porque los invitados no eran sacerdotes, curas, era Ricardo Lagos, era Wow. Andrés Saldívar, era Gabriel Valdés, y Parecen los estaba invitados de de CNN los íntimo. programas, claro, eran los programas como los programas que después se fueron abriendo en televisión. Como a la luz de esta pastoral social, Vicaría de la Solidaridad, ese era como el tono de las semanas pastorales. Y a mí me encantaba participar de eso, y fueron como los últimos 3 años en los que estuve en el colegio que se vinieron haciendo. Entonces yo me gustaba mucho participar, armarlos y estar ahí. Y después llega la etapa, obviamente, termina el colegio, leía por ahí, además de periodismo, ¿habían otras opciones o quedaste en otra carrera primero? Puta, sí, que no- Sí. es que en el colegio, claro, estaba la opción de humanista o científico o matemático, y todas mis amigas se habían ido al científico. Y yo decía, ya no pierdo nada, total, lo que está en humanista va a estar contenido en el científico y ya, y por último estudio una cuestión más. Claro. Pero que el puntaje me fue súper bien y me daba para entrar a medicina. Wow. Claro, Imagino tu familia con súper expectativas. feliz de que yo eligiera periodismo. Pero es que pensé que yo voy a hacer, ¿dónde voy a ser más feliz? Ujú. Claro, podría haber ido al principio a medicina y ver si no me gustaba, porque después el puntaje no me iba nunca más para medicina. Pero decidí optar por periodismo, y fíjate que no había entrado al principio a la católica, sino que era con prueba especial. Y la prueba especial me fue bien y subí y me dio para entrar Para entrar a- entonces, a periodismo. Imagínate que medicina era menor corte que periodismo en esa época. wow, dice mucho, bueno, dice mucho de los cambios en Chile, el cambio Además, social y cultural. Y eso también es algo que me gustaría saber. ¿Cómo o qué recuerdas del Chile cuando tú entraste a estudiar periodismo? bueno, yo entré el año 91, Ujú. estaba comenzando la democracia, había, bueno, estaba todo por hacer, porque veníamos de un periodo en que, si bien hubo muchos periodistas, y eso también fue un estímulo, que fueron corriendo el cerco. La misma Raquel Correa con las entrevistas, pese a que estaba en medios muy conservadores, tradicionales, y que uno podría haber catalogado de derecha, como el Canal 13 o, bueno, el diario El Ujú. Mercurio. eh, las preguntas de la Raquel Correa podían haber sido hechas en cualquier parte. Entonces eso Estimulante. era, por cierto, Ujú. estimulante, y uno veía que los periodistas habían ido corriendo la cerca en materia de la información, lo que había pasado con la Mónica González, la revista Análisis, Cauce, todo ese tipo de revistas habían sido valientes y habían logrado cosas que Posiblemente para poder inspirador. conocer, claro, lo que no, y por supuesto inspirador, y por eso también era como valorar la democracia. Yo decía, si uno, claro, si uno quiere tener una buena democracia, tiene que haber información. Ujú. Siempre pensé en eso. Y cuando ya entraste entonces en periodismo, ¿la televisión era algo que te atraía o más bien era general, digamos, Era general, ya? no me atraía nada en particular, era así como dejándome sorprender. Y entré a la carrera y me latía como otra. Los 3 primeros años encontraba que, pucha, claro, pero en esa época tampoco era que hubiera opción a, no, no me gustó la carrera, me voy. Había que adaptarse. No, había que adaptarse, y bueno, y en tercer año ya me empezó a gustar, justo cuando empecé a tener los primeros cursos de televisión. ¿Y el mundo? ¿En qué estaba el mundo año 91, me decía? El mundo también estaba haciendo cosas, o sea, estaban ocurriendo cosas entretenidas, estaban terminando todos los socialismos, estaba cayendo la cortina de hierro en Europa. Estaban pasando muchas cosas también políticamente, en ese sentido, que también era entretenido. Vino Gorbachev, me acuerdo. Eh, em, Todo eso todo eso estaba pasando, pasando, entonces eh, era entretenido, era estimulante. también una información, bueno, pasamos a la carrera y llegas a hacer la práctica a Canal 13, Sí. entiendo, ¿sí? Y ahí
te quedas mucho rato en Canal 13. Cuéntanos un poquito de esos primeros pasos, por decirlo así, porque quiero llegar al año 2007 cuando te vas a Europa. Así es. Cuéntame un poquito de esa trayectoria ahí en el canal, para después entrar a ese viaje y a esos años que estuviste como corresponsal. Bueno, entré a hacer la práctica en diciembre del año 94, Ujú. mucho tiempo atrás. Y desde el 94 hasta que me fui a Italia, claro, uno dice pasé mucho tiempo, pero pasé por muchas cosas también. O sea, no siempre fue haciendo lo mismo, sino que uno entra en la práctica a hacer básicamente lo que le toque. em, y después, claro, me fui quedando. em, Terminando también la universidad, todavía no habíamos terminado, eso fue como en cuarto año, entonces había que estudiar para el examen de grado, y empezar a hacer, como te digo, lo que fuera. Y un día llevaba, no sé, poco tiempo, la periodista que cubría Iglesia y cubría Cancillería, que era la Lorraine Thompson, se había ido de prenatal. Entonces yo estaba en la cafetería y llega el editor general y me ve en la cafetería y me dice, oye, hay una pauta de los curas, anda tú. Y sigue yendo porque les gusta ver una misma cara. Ujú. Ahí quedé. Bueno, Pero marcaría quizás. pero marcó mucho. Ajá. Y ahí seguí yendo, no porque yo fuera particularmente católica. Venía de una formación católica, como te Ujú. decía, de este colegio Compañía Eso. María, pero que no era particularmente piadoso, sino que tenía esta aproximación social Incluso con lo que era, político. e incluso Ajá. político, con lo que era la iglesia. Y ahí, bueno, empecé a cubrir eso, pero también cubrí otras cosas. Me tocó cubrir una vez una conferencia de prensa del ministro de Vivienda, ¿Ya? Hermosilla, en que me acuerdo que estaba el tema de las casas Copeva y yo también con este mismo jefe, también me lo crucé en la cafetería antes de partir Y te porque dice que. no había cámara para que yo fuera a cubrir esa conferencia de prensa porque era como el ministro iba a anunciar la solución a las casas Copeva. Entonces yo le pregunto a mi jefe, le digo, oye, ¿será muy fané preguntarle por el tema del caballo este que le habían regalado? Se pregúntale, total, claro, ha salido un poco, pero es distinto que lo diga él con su boca y Ujú. ya, Válido. dale. Ya, pues llegué, fui la última en entrar porque como no tenía camarógrafo, llegamos al final, ya la cuestión como que ya se estaba acabando. Entonces pregunta, nadie más, y yo así como, oh, y ahí le pregunto, y con temor, porque dije, a lo mejor esto ya se lo preguntó a alguien y yo vengo a dar jugo, y le digo, no, ministro, yo lo que quería saber es si efectivamente, bueno, algo se ha hablado, pero sería bueno que usted lo aclarara personalmente, si le regaló Nervios a ahí. no, sí, pues nervios, si le regalaron o no un caballo el dueño de la inmobiliaria Copeva. Entonces me dice, no, eso yo ya lo respondí, sí, pero sería tan bueno escuchárselo Más directamente. claro. ¿Ah? Entonces parece, sí, Wow. wow. Y todo es así, silencio. Y yo le digo, ¿y esto fue ahora siendo ministro? Sí, Impacto. impacto, Gloop. Y yo le digo al camarógrafo, por favor, huyamos hacia la derecha, vámonos de aquí. Y me fui al canal pensando que lata no habérselo preguntado yo sola, ya se te empieza, Obvio. uno empieza A ya tratar de ver el a ideal de ese tratar, momento. claro, pero llegué al canal y no les había gustado nada en la moneda que yo hubiera Ujú. preguntado eso. Empezaron a correr todo tipo de teorías conspirativas del Canal 13 en contra del gobierno. O Todo sea, a raíz de una pregunta. sí, pues. De hecho, quiero agarrarme de ahí. Nuestro programa es una pregunta. Tú la mencionabas, de hecho, a Raquel Correa. Tú recibiste un reconocimiento Claro. en esa materia. Yo te mencionaba a él también al inicio como una gran entrevistadora. Entonces, quiero saber un poco cómo va perfilándose ese estampa, ¿no? Que ya no es solo ser periodista, que el reporteo, el chequeo, etcétera. Quizás involucra todo esto también la entrevista, pero la entrevista tiene una cuestión emotiva, quizás personal, y en CNN íntimo, que muchos te podemos ver, has ido puliendo quizás eso. ¿Cómo fuiste trabajando, dándote cuenta que tenía esa virtud quizás con las preguntas? Bueno, tú sabes que cuando yo volví de Italia, en el Ujú. año 2012, llegué a CNN Chile, donde se hacían muchas entrevistas. ¿Qué es lo que yo le digo a una amiga, periodista también? Le digo, Carola, qué terrible, yo no sé hacer entrevistas.
Y esto es pura entrevista. ¿Qué voy a hacer Eso fue al aquí? inicio, Eso fue al imagínate. inicio de CNN, pero ya llevaba mucho tiempo siendo periodista, pero siendo reportera. Entonces, ¿qué hacía yo? Además, venía de ser corresponsal. Uno, siendo corresponsal, cubre como grandes hechos noticiosos. Tiene posibilidad de hacer entrevistas, pero entrevistas para sacar cuñas, en el fondo, declaraciones específicas. Y ahí había tenido un par de aciertos, pero entrevistas, yo no había hecho hasta que llegué a CNN. Entonces ahí se fue otra historia. Y ahí empezaste entonces a decir, bueno, Y ahí tengo que empecé a entrar hacerla, aquí. claro, o sea, y fue un entrenamiento, y yo digo que es como un músculo, pero parece que había fibra para ese músculo. Totalmente, totalmente. Pero desde ese lugar, desde sentir que, chuta, yo no sirvo para esta cuestión. em, ¿Y hay algo que te haya hecho clic y que conectaste o en las primeras entrevistas? que yo sentía que para ser una buena entrevistadora había que ser súper confrontacional. Ujú. Y mi estructura de personalidad no era así. Es como ir más Entonces, al choque, algo así, como claro, ya. como tratar de pillarlo, de pillarlo, de pillarlo. Y, pucha, yo, claro, hay momentos en que hay que ser así, Ujú. pero no siempre. Exacto. Entonces yo decía, no sirvo porque... Y cuando dije, no es que yo sirva, yo no soy así, y si yo trato de ser así, me va a ir pésimo porque Ujú. no lo soy. Entonces, tengo que ser lo que yo soy, aproximarme a la gente como yo me aproximo, y fui viendo que eso traía buenos resultados porque la gente no levantaba barreras. Entonces se abría mucho más y yo lograba muchísimas más cosas que teniendo esta aproximación más de choque o más agresiva. Era finalmente tu autenticidad la que te fue dando este perfil, ¿no? Como Claro, como aceptar y decir, no soy de ese estilo punzante, así, tal vez como siempre, ujú. en momentos sí, pero claro, tengo que aceptarme así soy y pucha, y así funcionó. Que una conversación más amable y quizás rescatar el valor de la propia conversación. Ya voy a ir ahí, pero quiero volver de nuevo Y vamos para atrás. a Canal 13, a cuando te vas como corresponsal, que yo no sé actualmente si existe esa figura en todos los canales, a veces un poco lo que tú mencionas, algunas coberturas especiales, pero al menos yo que siempre he sido fan de los noticiarios y de los periodistas, era importante ser el corresponsal enviado o enviado especial. Claro. ¿Lo viviste así en ese Sí, minuto? sí, Ya. sí, y era entretenido. Partí como enviada especial porque en el canal 13, yo Ujú, te contaba, empecé a cubrir iglesia, pero en esa época se cubría, el canal 13 cubría los viajes, las giras papales, ujú. que cubría Claudio Sánchez en esa época, un periodista de larga trayectoria en el canal 13, pero yo cubría iglesia y a mí me tocaban todas las misas. O sea, por Semana Santa me podían tocar 3 misas en el mismo día. Una vez yo llegué casi llorando porque encontraba que era injusto, Oh, porque, claro, y un día llegó un jefe que era Patricio Caldituri a Canal 13, y dijo llegó como editor general y le dijo al jefe de prensa, oye, ¿por qué si ella cubre todo iglesia, después el viaje del Papa lo hace el otro? Gran gran momento, pregunta, gran obvio. momento. Ahí está el punto. Ahí está el Ahí punto, está muy el punto. bien. Y le dijo así, porque tenía 25 años, 26 años. Entonces lo miró así con caras, ¿y tú confías en ella? Sí, sí, ¿por qué no? O sea, apartamos. Y ese fue el primer viaje que fue una gira papal de Juan Pablo II, que fue México y Estados Unidos. Y ahí vendría una conexión con los temas papales Claro, o ya con otro el nivel, pues ya, Vaticano, ya, porque ya me subió el pelo. no, claro, o sea, es que era literal llegar como a la cúpula del poder del Exactamente, Vaticano pero por el lado, porque por el lado. ahí me di cuenta que no, o sea, después me di cuenta que todavía, que yo sentía que en ese momento era llegar a la cúpula, estaba lejos Estaba, de aquello. Y pero en empecé, Roma, digamos. no, pues porque eso yo lo hacía desde Santiago, Ah, al entonces principio uno fuiste. viajaba como peregrino, pero Entiendo, cubriendo entiendo. Bueno, quiero llegar al al momento, Vaticano. al Vaticano, claro, sobre Porque ahí todo. empecé a hacer todas las giras papales, que Exacto. fueron varias, pero desde Chile. Y Y y en uno tiene el un, recuerdo
yo no sé, bueno, tiene que ver a lo mejor por la contingencia de ese minuto, pero habían contactos permanentes contigo desde Así Roma, es. el móvil, ¿no? Que uno proyecta, siempre le contamos a la gente cuando presentan a un periodista que está en terreno. Fueron varios años y te tocó, perdón, vivir momentos de la Iglesia Católica seguramente los más complejos, ¿no? De una transformación súper Exacto, una importante. transformación. Y lo que te quería preguntar era, porque miraba un par de entrevistas y tú decías que lo que tiene que ver con respecto a situaciones de abuso, tú decías, este es un crimen de la peor especie. Así es. ¿Cómo era, digamos, estar entregando información, noticias, pero de un tema tan brutal, ¿no? Tan brutal. Y aquí va otra parte de la pregunta. En Canal 13. Me llamaba la atención, ¿no? Me llama la atención un poco por el pasado de Canal 13, quizá ahora es muy Porque le distinto, pertenecía a la pero Iglesia le pertenecía a Católica, la Iglesia a la Católica. Entonces, universidad y a una universidad pontificia que le pertenecía allá entonces directamente. te quiero llevar un poco a eso, ¿no? Sí, ¿Era desafiante? ¿Hubo, qué sé yo, palabras, conceptos que había que tener mayor cuidado? ¿Te es que costó ese sabes momento? que ahí tuve un gran aliado Ujú, que es como contraintuitivamente, el Papa Benedicto. ujú. ¿Por qué? Porque en la noche en que muere Juan Pablo II, Benedicto, que era Ratzinger en ese momento, que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, la Inquisición, el Santo Oficio, el que Investigar, tenía ¿no? que investigar esa noche, manda a Cicluna y a Bertomeu, los que vinieron después aquí a Chile a investigar el caso Caradima, los manda a investigar a los legionarios esa misma noche, porque Ratzinger sabía lo que ocurría con los legionarios en el Vaticano. Y Ratzinger sabía muchas cosas, por eso que termina su pontificado como termina finalmente. Él habla, antes de convertirse en papa, de cosas asquerosas que pasaban en la iglesia y que había que limpiarlas. Entonces, ese fue mi gran aliado. O sea, me subí a la espalda del papa para contar todo lo que estaba pasando y empezar a dar cuenta de los casos. El problema fue cuando esos casos empezaron a conocerse aquí en Chile. Ahí fue cuando claramente la reticencia comenzó a ser mayor, pero ese fue justo el periodo en que yo salgo del Canal 13 y vuelvo a Chile y vuelvo a CNN. O sea, por decirlo así, el reconocimiento en ese momento del Papa Fue a nivel mundial, a nivel empezaron mundial, a a nivel conocer los mundial. casos a nivel mundial y ahí sí que yo llegué a la cúpula del Ujú. poder porque estando ahí ya era corresponsal en el Vaticano y Michael Miller, que era uno de los jefes que llegó ahí al Canal 13, peleó para que yo me acreditara y me acompañara al Papa en los viajes arriba del avión. Me dijo, porque eso te va a dar otra manera de cubrir, te van a respetar tus colegas de una manera distinta, te van a dar acceso a otras cosas. El face to Y face, así ¿no? O fue, sea, po, y el face to face. Así que ahí entre Patricio Caldichura, Michael Miller, ellos fueron súper importantes desde ese aspecto para subirme arriba ahí de lo que era la cúpula del poder. Y Benedicto, cada viaje que hacíamos, se subía al avión, pedía perdón, se reunía con víctimas al lugar que iba a conocer. ¿eso tú crees que la iglesia chilena, digamos, le costó tomar quizás esa iniciativa como lo hizo Ratzinger? Absolutamente. Yo me acuerdo una vez una declaración que mientras estaba yo en Roma hizo acá el cardenal en esa época, Ratzinger, que dijo, sí, pero menos mal que en Chile son poquitos. Que era absolutamente incomprensible. ¿Y, y en qué está hoy día la iglesia católica mirando que te ha tocado reportear? Bueno, la Además, iglesia yo creo que ha dado un giro bien impresionante porque le tocó enfrentarlos, le tocó aceptarlo, le tocó eh, empezar a combatirlo, pero en una estructura que tiene 2000 años, en que estas cosas están súper arraigadas, en, en que si bien se dan a conocer, se denuncian, eh, lamentablemente siguen ocurriendo. Conocimos ahora último el caso de los sodalicios en Perú, pero acá el caso Caradima nos costó muchísimo. Y a propósito del caso Caradima, que después de la visita fallida del Papa Francisco, a propósito también de eso, de que había nombrado un obispo, el obispo de Osorno, que era Barros, que lo mantuvo y que él había sido sindicado como encubridor de Caradima. Francisco lo nombra como obispo, se mantiene en esa decisión y eso le cuesta el viaje a Chile. Y cuando le preguntan en Iquique, que fue la Nicole la Nicole Martínez Martínez, sí, de la radio de Bio Radio Bio en Bio. ese entonces, que si él, ¿por qué lo seguía apoyando? Y entonces él le dice, hasta que me traigan una prueba.
Y yo después, en el viaje de vuelta, me toca por sorteo preguntarle, suerte. Ujú. Entonces le pregunté a qué atribuía el fracaso de su visita y por qué había respondido eso, por qué él no le creía a las víctimas. Entonces me dice, pero si me dan información, yo tengo que creerle, pero si la información le digo ha Sí. llegado, no es información de abuso directo de Barros, sino que de encubrimiento. Y el papá me dice, pero eso también es abuso. Entonces yo le digo, ¿y? Y ahí Qué sigue. diálogo, qué diálogo. O Sí, sea, yo sentí que en ese momento podía el avión abrirse y caer sin tal cual, paracaídas. es que lo potente que se estaba ahí, digo, lo potente, digamos, de poca gente, pero que tiene un impacto mundial Fue un histórico. impacto, sí, y fue, Ujú. o sea, mira, contribución que uno dice, ¿cuál ha sido el grano de arena que has podido dar? Yo creo que fue en ese momento, porque después a las 2 semanas mandó a Bertomeu y a Chiclunaca. Pero también pensando en que eso, lo que había ocurrido en Chile, le empezó a pegar a nivel mundial, porque Claro. el cardenal que se encargaba del tema de las víctimas de abuso llegó a Perú, así como, ¿qué dijiste? O sea, No, y ahí Francisco se fue convenciendo a partir de eso, y bueno, y termina invitando a las 3 víctimas de Caradima, que fueron los emblemáticos, una semana al Vaticano, les pide perdón y finalmente se convenció se de que convenció. no era gente que quisiera acabar con la iglesia o sacarle plata a la iglesia, sino que el proceso de un abuso en una persona es tan profundo, por eso te digo que es un crimen que se comete en un momento, pero que tiene consecuencias para la vida, que mucha gente lo logra sacar después de muchos años. Y él se fue convenciendo de eso y finalmente, claro, hace ese cambio. A partir, yo creo que Chile para el Papa Francisco fue un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje. Hemos conversado, bueno, de tus primeros pasos, de lo que ocurre después con tu cercanía, ¿no? Con los temas relacionados al Vaticano y la Iglesia. Te quiero llevar ahora a otro plano, que es la política, porque te ha tocado también vivir varios procesos, qué sé yo, de cobertura de elecciones, debates presidenciales, y hoy día estamos en un nuevo ciclo, por decirlo así, ¿verdad? Y lo que te quería preguntar tiene que ver, porque tuvimos un gran ciclo político, bueno, hablo post dictadura, democracia, están los 16 años de la era Bachelet-Piñera, Sí. que a veces se nos olvida, pero fue un bloque muy grande, ¿no? 16 años. Pero ahora estamos en otro, y lo quiero plantear de esta manera. O sea, tuvimos un gobierno del Frente Amplio y ahora un gobierno de republicanos, muy a la antítesis, ¿no? Muy opuestos. ¿En qué ves o cómo ves hoy día la política chilena, mirando, insisto, cómo ha sido para atrás, si es que estamos o no iniciando un nuevo ciclo? Bueno, claramente es un nuevo ciclo, porque yo te diría que después de haber tenido este ciclo Piñera-Bachelet 2 veces, en que era un gobierno de centro derecha con Piñera, pero este es el primer presidente que votó por el sí, que apoyó abiertamente a Pinochet, cosa que Piñera nunca hizo. Piñera habló de los cómplices pasivos. Este es otra derecha, es una derecha que defiende el rol de Augusto Pinochet, de la dictadura, que considera que ese fue un periodo necesario. O sea, es una derecha distinta y que además cae o entra más bien en un momento en que el mundo está dando un giro a la derecha. Si Ujú. vemos ahora cómo se está coloreando de azul el mapa de América Latina, está viendo cómo no solo es Chile, sino que, bueno, ya fue Milei en Argentina por razones económicas. Ahora acaban de corroborar a Keiko Fujimori, Noboa, etcétera. Bueno, todo. Y es un giro mundial. Estados Unidos, pero es otro tipo de derechas también, en un marco en que, como tú partías diciendo, la inteligencia artificial está muy presente y donde la inteligencia artificial a través de las redes sociales, de los algoritmos, nos está llevando y nos ha polarizado la discusión, que eso se ha dado paralelamente, pero subterráneamente, porque bajo tal vez una apariencia de discusiones que uno siente que son abiertas, las conversaciones han sido súper dirigidas, ya, eso por una parte. Pero también es un ciclo político el que se ha entrado porque la izquierda no supo responder a las necesidades que tenía la ciudadanía, las necesidades en materia de seguridad, en materias sociales. em,
Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad múltiple. Y ahí, en términos de este nuevo ciclo, ¿tú ves también otra manera de comunicar? Otra manera de, no sé, relacionarse con los medios, el desarrollo, ¿no? Se habló en la campaña, por ejemplo, de los bots. ¿Ves en los nuevos sectores que en este caso nos gobiernan un uso distinto de las redes sociales? ¿Veo un cambio en eso? Bueno, claro, porque Mm. ha evolucionado mucho y muy rápidamente. Y o sea, las campañas se hacen a través de las redes sociales. Bueno, se está cada vez respondiendo menos a los periodistas. Y esto es, y nos acostumbramos nosotros mismos al principio de que ya uno no llegaba a sacarle la declaración a una cierta autoridad y te mandaba ellos la cuña, la declaración. Entonces era ¿Cómo como te la sientes con selfie ese? cuña. Claro. Pero eso no es periodismo, porque claro, eso tú le puedes preguntar y es como si te mandara un escrito, esta es mi posición, pero ahí no hay una contrapregunta, no hay incomodar, no ¿Se ha usado un poco de ese recurso? se ha abusado por parte de las fuentes y también del periodismo, eh, que en esta carrera, en que también jugamos en contra del tiempo, pero también jugamos en contra de los recursos, porque cada vez hay menos periodistas en las redacciones, entonces hay que optimizar el tiempo y entonces es mucho más lento ir y sacarle la cuña y hacerle la entrevista a cada uno, a que te manden todo y uno arma con lo que te mandan, pero con lo que te mandan no cuestionaste nada. Tiene que ver a veces con los efectos de cómo está la industria hoy día. Así Tú hoy es. día trabajas en CNN, un canal de cable, un canal de noticias, muy valorado, sobre todo en términos de legitimidad, diría yo. Pero ¿cómo observas también la televisión, qué sé yo, la televisión pública, la tele abierta? ¿Te informas también a través de otros canales, las radios? ¿Cómo mira el que se llama hoy el ecosistema de medios en Chile? A ver, yo soy fan de las radios, Ujú. me encantan las radios. Además que me despierto con la radio, te permite ir haciendo otras cosas, porque ir viendo canales de televisión muchas veces, además que como ya en CNN estoy acostumbrada a un canal de noticias, si entro a los canales abiertos, las noticias y también por lo que es la industria, tienen que ir acompañados de largos reportajes que muchas veces no son tan noticiosos o que uno no sé, leyendo en 5 minutos, equivale a escuchar 20 minutos o ver 20 minutos el reportaje. Entonces, en la optimización de los tiempos, y yo que además trabajo todo el día en esto, trato Fiel a la radio. de ser fiel a la radio y ahí hay noticias, hay entrevistas, hay análisis y eso me gusta mucho, así que soy fan de la radio. Fan de la radio y, por ejemplo, con la prensa escrita, tenemos algunos medios que en Chile, por ejemplo, han ido reduciéndose la imprenta, tiene que ver con el fenómeno mundial, pero mirando un poco, haciendo el parangón a ese ecosistema o esos medios, incluso en dictadura, que empezaban a florecer medios, y una vez, ahora quizás a través de las redes sociales, que cada uno, como este podcast, va creando un medio, Yes. pero hubo un minuto como que había una especie de vacío, costaba mucho. ¿Cómo has visto esa transición? Bueno, la industria ha cambiado muchísimo y yo creo que esto mismo da cuenta de cómo periodistas, así como tú, quieren ser fieles y a través de los mini emprendimientos poder seguir haciendo ese periodismo, porque sería mucho más fácil a lo mejor hacer otro tipo de cosas y que podría ser más vendedor, pero la conversación cara a cara tiene un valor que es irreemplazable desde ese punto de vista. Pero espérate, me habías preguntado algo. O sea, te mencionaba un poco de los diarios, De de los cómo la diarios. prensa escrita también, o cómo se... Claro, los diarios se han ido Exacto. achicando, las redacciones se han ido achicando, se están comprando muchos reportajes a medios internacionales y yo, claro, me informo con los medios tradicionales, con los que cada uno creció. Uno echa de menos a lo mejor cantidad de medios que tengan la equivalencia en cuanto a presencia nacional que tengan los distintos equilibrios. Pero hay muchos medios independientes, claro, que son medios que uno dice, pucha, subsisten Cuesta. muy dificultosamente, pero está el Mostrador, está Clínica, está el Dínamo, está Ciper, está Reportea de Nicolás Sepúlveda. Hay esfuerzos importantes que claro, que
pero que son básicamente como apostolados en Claro, un el... poco la resistencia, como algunos le Pero es podrían la decir. Es vocación. la vocación. Oye, hablando de vocación, estamos llegando casi al final, pero tenemos una pregunta. Hay distintos estudiantes de periodismo y abrimos desde ya nuestras redes sociales. Ustedes son estudiantes de periodismo, le quieren hacer una pregunta a alguno de nuestros entrevistados, pónganse en contacto con nosotros. Tenemos una A ver, pregunta, a ver qué te parece. Ponle aquí Hola, mi atención. nombre es Matías Rebolledo, estudiante de periodismo de tercer año en la Universidad Diego Portales y quería consultarle sobre su opinión en cuanto a la digitalización y cómo el periodismo puede adaptarse al mundo digital. Muchas gracias. Bueno, estábamos un poco quizás estaba un poco conversando hablando de del eso, mundo ¿no? digital. El periodismo y el mundo digital. Bueno, el periodismo del mundo digital tiene la ventaja de que puede llegar a muchísimas personas, pero tiene la desventaja que tiene que autofinanciarse, que tiene que poder llegar a distintas fuentes y no reportear a través de otros medios digitales, que eso puede ser la gran tentación. Y los medios digitales, también hay que poner esta atención de que todo lo digital no es tan inocuo, no es tan neutral, sino que hay que ir buscando cuáles son también las lógicas detrás de lo que te va apareciendo, sobre todo para los consumidores de prensa digital o de medios digitales, porque a lo mejor algoritmo que tú tienes en la red social que consumes te va mandando un tipo de información que tiene un sesgo. Entonces hay que estar atento a eso. Existe ese riesgo, ¿no? Como Claro. del sesgo hoy día de las redes sociales. Te quiero agradecer este espacio de conversación el día de hoy. Nos ha acompañado y te quiero mencionar en el estudio Casa Salvo, que es una cafetería, Coffee Roaster, es el café que estamos tomando el día de hoy. Tienen su propia finca, lo traen directamente de su propia finca de Colombia, cultivan y tuestan y controlan todo el proceso para ofrecer un origen auténtico en cada taza. Y ahora no solo en cada taza, sino que en tu casa, porque puedes encontrar y hacer tus pedidos a través de casasalvo.cl y también en redes sociales @casasalvo. Están en Providencia, General Salvo 20, nos han acompañado el día de hoy. Exquisito, porque además con este frío han sido Ha estado salvador. frío. Y lo otro, mira, tú ves estos libros acá, ¿verdad? Sí. Bueno, no son simplemente parte de la utilería, sino que son de La Feral, que es una librería de barrio. Y la idea es que tú puedas elegir uno de estos libros y que te pueda llevar el día de hoy. Acércate nomás ahí para que puedas quizás tomar alguno, porque me imagino, no sé si alcanzas a mirar todos los títulos. No los o te alcanzo a puedo- mirar todos, te puedo pero ayudar los por podemos acá, por ir ejemplo, y mirando te por puedo pasar acá. algunos. Ahí te puedo Me pasar. encantan las librerías de barrio. La librería de barrio La Feral, como siempre, una librería Ah, independiente mira. online que se ha transformado en una gran aliada de este podcast. Tienen un catálogo cuidadosamente seleccionado de literatura, ensayo, narrativa chilena y divulgación. Lo mejor es que no solo recomiendan los libros que están de moda, sino los libros que te gusta leer. ¿Dónde descubrir esto? En librerialaferal.cl. ¿Con Muy cuál bien. te quedas? Con Adam Smith de Leonidas Montes, porque Leonidas Montes es un gran estudioso de Adam Smith Ajá. y tenía, ¿sabes qué? Hace tiempo que tenía ganas de leer lo que había Excelente. escrito de él. Así que, Excelente. Te gran lleva entonces regalo. un regalito ahí de La Feral. Ustedes, obviamente, denle like a esta transmisión, compartan, comenten con nosotros. Estamos abriendo esta temporada de ¿Cuál es el punto? Conversaciones con periodistas de Chile. Hoy con la gran Matilde Burgo. Muchas gracias, Matilde. Un honor, además, haber partido el podcast capítulo 1 contigo. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos.